The body of Daniel Mitrione, lately police advisor to the government of Uruguay, was found in Montevideo, 4 miles from the center of the city early today. Here in Washington, there were statements of outrage and of sorrow. This callous murder emphasizes the essential inhumanity of the terrorist. Mr. Mitrione's devoted service to the cause of peaceful progress in an orderly world will remain as an example for free men everywhere. L'any 1970, la guerrilla uruguaiana MLN Tupamaros segresta i després mata Dan Mitrione, agent de la CIA a l'Amèrica Llatina. El condenat per aquesta acció és un mallorquí, fill d'emigrants, Antoni Mas Mas. Toni Mas va morir a Mallorca l'any 2002. Aquesta és la seva història i també la d'altres que, com ell, varen viure en estat d'exili. Any 1953. Rafael Ibel Mas, de Maria de la Salut, deixa Mallorca, fugint de la pobresa per cercar una vida millor a l'Uruguai. Els acompanyen els seus 2 fills, Toni i Xisqueta, de 5 i 2 anys. Muchas veces no los miraban con buena cara la gente de allí, porque decía que les iban a sacar el trabajo a los de allí. Y eso no era así, porque mucha gente no quería trabajar allí. O según de qué cosa querían trabajos exquisitos. Ellos hablaban el catalán, el mallorquín y todo, y les dolía. Les costó mucho acostumbrarse allá. Les daba pena haber abandonado la isla. Però els Mas mai no varen perdre el contacte amb la seva família de Mallorca. La tia mos deia que teníem un cosí, que aquest cosí estudiava, era molt llest, que estudiava a la facultat de Medicina i que teníem un metge en la família. Ja sabia que Antoni ja estava integrat a dins d'un tipus d'organització que lluitaven per drets plurals, que lluitaven per la millora del repartiment de la riquesa i que me contava fins i tot algunes cosetes que jo quasi no en tenia. La família Mas emigra a un país democràtic i pròsper gràcies a les seves exportacions de matèries primeres al llarg de la Segona Guerra Mundial i fins a la fi de la Guerra de Corea. Però la recuperació econòmica a Europa i el proteccionisme posterior desencadenen una greu crisi a l'Uruguai. Als anys 60 comencen els conflictes laborals, la inflació i les protestes socials. Cuando tú tienes gente que está acostumbrada a pasar relativamente bien y de golpe las circunstancias cambian, esa gente se siente muy mal y puede ser hasta explosiva. Los que están acostumbrados crónicamente a la penuria, les cuesta mucho más rebelarse. Els treballadors de la canya de sucre arriben a Montevideo des del nord per reclamar condicions de treball dignes i un millor repartiment de la terra. Dins aquestes marxes hi ha un dels principals líders de la futura guerrilla tupamara, Raúl Sendic. En ese contexto, por aquí y por allá hubo gente que pensó que el Uruguay iba a un golpe de Estado y que había que prepararse para enfrentar ese golpe de Estado. Este es el origen del milenio. La crisi només va pitjor. Obrers i estudiants fan vagues i ocupacions. Reclamen els seus drets als carrers. La repressió acaba en la vida de manifestants com Arturo Recalde, Susana Pintos o Oliver Arce.
Una de les causes de l'augment de la tensió és l'estil de govern del president Jorge Pacheco Areco, del conservador Partit Colorado, un governant que aplica sense èxit la mà dura per controlar la revolta social. Una de les decisions més polèmiques que pren és l'aplicació, gairebé sense interrupció, de les mesures promptes de seguretat. Una mena d'estat de setge que suspèn les llibertats. Per a molts, la democràcia és una farsa. Vengan pasando por acá nomás. ¿Saben una cosa? Yo en este momento acá... ¡Roberto! Tráeme una constitución, por favor. Para yo mostrarles... Gracias, Roberto. Para yo mostrarles... mira, hazme un favor, búscame medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad de las que la izquierda siempre habla forman parte de la Constitución de la República. Entonces van y dicen, Pacheco Areco gobernaba con las medidas prontas de seguridad. Y yo les digo, sí. ¿Y qué problema hay? Si es un resorte constitucional. Gracias, Roberto. Y luego, gracias. Y ahora, si me permiten, ahora que hemos ubicado con el apoyo de Robertito acá, y el inciso 17 dice, tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las 24 horas a la Asamblea General, o sea, al Parlamento Nacional, en reunión de ambas cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente. Lo que hacía Pacheco era, inmediatamente después de que el Parlamento las levantaba, Pacheco volvía a instalarlas. Creo que uno puede hacer un juicio de Pacheco diciendo no violó la letra de la Constitución, nada de lo que hizo claramente iba en contra de lo que decía la letra de la Constitución, pero violó sin duda el espíritu. Comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est la peur peut-être de la personne plus âgée? La peur de faire fuir, oui, parce qu'on vous touche une belle. Creo que el exilio no es de un país. Cuando sos exilado siempre. Hoy, cuando estoy en Uruguay, extraño Francia. Cuando estoy en Francia, extraño Uruguay. Il a mis quelque chose en cardinal ou non pour... Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, oui. Bon. Lo conocí a Antonio, que allá le decíamos el gallego, como muy ignorantes que somos en el Río de la Plata. Todo español le llamamos gallego, a pesar de que era mallorquín. Y lo conocí en el año 67 en la Facultad de Medicina de Montevideo. Los Bravos de Medicina éramos... Tony fue uno de los primeros, organizaron los Bravos. El paso de los Bravos al MLN fue casi algo que se hizo de forma natural. Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Che, tanto tiempo. Aquí estuve 20 ¿Conseguiste algún mate? Bueno, ¿tomamos unos mates? No hierba, Eduardo Andrealo i Roberto Maeso van ser amics de Toni Mas a la Facultat de Medicina i també a la columna 15 de l'MLN Tupamaros. Tots dos van escapar de la repressió i viuen l'exili a París. ¿Para qué te voy a mostrar esas fotos? Cuando tengas el mate. Esta foto es de agosto del 95, mirá. Y acá estamos en la casa de Mallorca, que está la suegra ahí que hizo una paella. Una paella, claro, no. ¿Y el gallego que se está durmiendo ya? Sí, ahí se tiene un par de vino. ¿Te acordás la onda que tenía el gallego, lo que era? Bueno, eso con el sitio. Pero tiraba... ¿Verdad del sitio? A 50 metros. Cuando Nunca... nos saquearon la facultad. Claro. Ahí nos quedamos con el gallego y estábamos... Ustedes estaban en la morgue, al principio, ¿no? Sí, sí, íbamos arriba. Cubrían la morgue, sí. Conocíamos los techos, nos pasábamos por los techos y nos poníamos en una ventana con la sonda y ahí cuando pasaba algo le dábamos. Y los otros que estaban, hay unos provocadores arriba. No me digas, yo con el gallego. Nosotros nos ocupamos, vamos a agarrar los provocadores y los cagamos a palos. Hay muchos que van de menos a más. El Tony siempre fue de más a más. L'agitació social continua a l'Uruguai. Dins d'aquest ambient, i sota la influència de la Revolució Cubana, obrers i estudiants prenen les armes i formen, a meitat dels anys 60, l'MLN Tupamaros. Si había un país en América Latina donde la lucha armada no
estaba justificada era Uruguay. Yo creo que algo que es necesario entender para entender el comportamiento de los tupamaros a lo largo de los años es que es un grupo de personas enamoradas del poder. Querían estar en el poder, querían ejercer el poder. Cada poco tiempo, cada tanto tiempo, los temas de la seguridad social va a haver que estarlos retocant en aquest país. Alguns dels antics membres de l'MLN formen part del govern actual i han arribat no per mètodes revolucionaris, sinó a través d'eleccions. Ara compten amb el suport popular, igual que al principi dels seus anys de guerrilla, quan robaven menjar per als més pobres, revelaven delictes financers i minimitzaven l'ús de la violència. Eren considerats Robin Hoods. Es bastante largo nuestro periodo y las víctimas son muy pocas. En relación comparativa a otros movimientos guerrilleros en otras partes del mundo. La razón es que la vida humana, desde el punto de vista político en Uruguay, vale mucho. Amb moltes d'aquestes accions comença a despuntar Toni Mas, que es converteix en un dels tupamaros més cercats per la policia. ¿Cómo no voy a conocer a Mas? Fue de los hombres que dentro del movimiento tuvo su significado particular, es decir, no fue un secundario. Fue de los hombres que hizo pesar con su presencia física, con su presencia intelectual, lo que es el funcionamiento, o lo que fue el funcionamiento del Tupamaro. Any 69. Els tupamaros fan una demostració de força i prenen Pando, un poble proper a Montevideo. Durant unes hores el tenen controlat, però finalment són derrotats. Els guerrillers van més enllà amb el segrest de membres de l'oligarquia i polítics. L'objectiu és obtenir presumptes confessions de les injustícies del sistema i demanar l'alliberament de presos. El trato que usted recibe en la cárcel del pueblo puede considerarse aceptable. Ha sido un trato humano que yo no creí que fuese el que se dispensase a los prisioneros por la organización. Jo vaig conèixer, a través d'un familiar d'Antoni, que hi havia un mallorquí que era pres a Uruguai per la dictadura, però realment mai del món hi he pensat jo per el de conèixer, no? Li demostra bé, tot bé. Sí, està bé. Sí, bon any, ja molt bon any. La nostra relació va ser molt ràpida, vull dir, perquè hi ha coses que a vegades se duen de dins i tu veus una persona i veus que amb aquella persona hi haurà una empatia, i a part de que ell podria saber menys coses de jo, però jo sí sabia moltes coses d'ell, no? Aquests carrers de Maria de la Salut varen veure els primers passos del petit Toni Mas, fa 60 anys. Els seus pares encara eren a Mallorca i la tia Bet vivia amb ells. Jo anava a aprendre a cosir a Can Aquecles i estava amb ells. I això és una foto de quan jo estava amb ells. Aquesta foto, això no és escrita. I aquesta no la tens, ja. I això és Antoniet. M'hauríem de fer una còpia. Tenia 4 anys. I era pillo. Antoni, sí. Sí, un dia va venir... Me'n va contar que Sant Rapinya vau fer ja no sé quant de patitos, perquè li donava banya i va fer... Banyito, banyito, banyito. Sí. Banyito, banyito, banyito. I quan jo arribava me dava sustos. Toni tenia un caràcter molt fort, però també tenia una sensibilitat increïble. Fins aviat. Penso que és molt dur que hi hagi persones que s'hagin quedat amb un estereotip d'Antoni, aguerrido, lançat a la primera, i que no, vull dir, no, Antoni era això en aquell moment, però alto. Que hi havia un altre Toni, també, no? Juliol de 1970. La CIA s'instal·la dins la prefectura de policia de Montevideo per tal d'instruir les forces locals en el control de la insurgència. Dins d'aquest equip hi ha Dan Mitrione, cap de la Divisió de Seguretat Pública dels Estats Units a l'Uruguai. Una de les seves tasques
és formar policies i militars en tècniques de tortures. Un fet reconegut anys després per dos exagents de la CIA, John Stockwell y Manuel Evia. A Dan Mitrione lo conocí a través de lo que era el ejercicio de sus cursos en el interior de la República y en el manejo de la lucha contra el Tupamaro. Pero no lo traté nunca. A finals de juliol, els Tupamaros, comandats, entre d'altres, per Toni Mas, segresten Mitrione. El director de cinema, Costa Gavras, va reproduir el segrest de Mitrione en una de les seves pel·lícules més reconegudes, Estat de setge. J'avais compris nettement que c'était un technicien de la répression, même de la torture. Pas seulement de la torture d'ailleurs, la torture faisait petite partie de la répression générale, du plan qu'il imposait au gouvernement pour réprimer les mouvements, pas seulement les mouvements qu'on appelait des terroristes, mais les mouvements de gauche d'une manière générale. Amb Mitrione dins la presó del poble, els Tupamaros reclamen l'alliberament dels companys presos a canvi de la llibertat del segrestat. La pilota és a la teulada del govern de Pacheco Areco. L'heure est renversée par les militaires. How about your government? What do you do? I think the government will definitely talk to the Uruguayan government and ask them to intercede, but I don't know just what they can do, what the past is. I have no idea. But you see, there's some pressure. They should. Well, I would hope so. Pacheco Areco no accepta el tracte. Els Tupamaros maten Dan Mitrione el 8 d'agost de 1970. The body of Daniel Mitrione, lately police advisor to the government of Uruguay, was found in Montevideo, 4 miles from the center of the city, early today. L'encarregat de l'execució és Toni Mas. El señor Antonio Mas es una de las expresiones físicas que se toma por todos aquellos que son técnicos para definir al hombre posible y capaz de cometer un delito. Y en el conocimiento que yo tuve del ejercicio de sus actividades, era un hombre que no eludía la posibilidad de matar, ni se retenía ante esa posibilidad. Él nunca estuvo arrepentido. Yo le dije, la mayoría de los militantes del MLN, Tupamaros, están celosos de vos. Porque vos mataste o vos ajusticiaste a Mitrione, y eso es una cuestión que todos tuvimos ganas de hacer, pero que no lo pudimos hacer. Porque aparte él no lo hizo por odio, era una cuestión que emanaba de su propia convicción, como hombre honesto, de que él tenía que estar en un lugar determinado haciendo una cuestión determinada. Los que están hoy sentados en el gobierno son los responsables del asesinato de Dan Mitrione, como yo soy responsable del asesinato de Dan Mitrione, porque es una decisión colectiva que tomamos todos. No fue Antonio Masmá, fuimos nosotros. La mort de Mitrione marca un enduriment a l'estratègia dels Tupamaros. Creo que fue un error nuestro. No teníamos que haber hecho eso, pero bueno, no importa. Era evidente que el gobierno no iba a negociar y que lo mejor era tenerlo preso y negociar por el tiempo que fuera necesario. Se lograba más que matándolo, ¿no? Però bueno. Les eleccions de 1971 són decisives per al futur de l'Uruguai. Els moviments d'esquerres s'aglutinen per primera vegada i formen el Frente Amplio, en un ambient de violència als carrers. El Partit Colorado guanya amics d'acusacions de frau electoral i puja al poder Bordaberry.
Un candidat sense vocació democràtica. Uruguay es un país donde realmente no ha habido fascismo. Ha habido algunos pocos individuos que uno puede decir, esta persona técnicamente es un fascista, es decir, sus convicciones políticas coinciden con las convicciones de un fascista. Bueno, uno de esos pocos era Bordaberry, un hombre de extrema derecha, sin ninguna simpatía por la democracia liberal, sin ninguna simpatía por los partidos. En aquesta època es produeix una de les fugues més sonades dels Tupamaros. 106 guerrillers s'escapen de la presó de Punta Carretas en una operació sorprenent anomenada El Abuso. Toni Mas, que també havia estat capturat i empresonat, es fuga poc després. Copamos el hospital carcelario ahí en el penal de Punta Carreta y los compañeros desde las cloacas habían hecho un túnel que conectaba con el sótano de ese hospital. Por ahí salimos hacia las cloacas y nos fugamos. Cuando vayas a mi casa te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con una casa austera, de unos tipos definidos, que son senadores, todo lo que vos quieras, pero no se tragan la pastilla. Estos árboles los planté todos yo. Acá no había nada cuando vinimos. El roble y todo eso. Así, bien amontonado para tapar la casa. Porque los periodistas se instalan ahí en la puerta. José Mujica va ser un dels que van escapar de Punta Carretas amb Toni Mas. Lucía Topolansky, la seva esposa, s'havia escapat de la presó de dones poc abans. Ara són senadors i intenten fer compatible la seva participació en la política a les idees revolucionàries del passat. En total tenemos 26 hectáreas en esta zona, que estamos muy cerca de la capital. Y queremos hacer una pequeña escuela de lechería y de horticultura. Pero bueno, vamos a ver. El trabajo con la mano y el trabajo en estas cosas, aunque no nos demos cuenta, contribuyen a grabar en nuestro carácter una tendencia al uso permanente del sentido común y que podría ser esa tendencia a buscar de hacer las cosas lo más fácil posible. Sabemos que estamos en un mundo en que el mercado manda, ¿no? que la sociedad de consumo es, para nosotros, es el peor daño que nos ha hecho el imperialismo. No son ni los marines, ni las bombas que han tirado, sino la sociedad de consumo, engancharnos en una cultura que no puede prescindir de consumir. El 14 d'abril de 1972, els Tupamaros llancen una ofensiva i executen diversos membres dels esquadrons de la mort. Com a resposta, la policia i l'exèrcit maten 6 Tupamaros i 8 membres del Partit Comunista. El govern decreta l'estat de guerra intern i en poc temps tots els Tupamaros són capturats. No valoramos lo que se venía y probablemente hubiera sido necesario un repliegue que no se dio. O sea, la inercia del accionar continuó, incluso se incrementó. Y bueno, cuando los militares asumieron directamente toda la represión, con esos criterios, el criterio de terrorismo de Estado, que después se iba a ver en todos lados, el golpe fue tremendo.
Però si els militars podien acabar tan ràpidament amb els Tupamaros, per què no ho varen fer abans? Había ambiciones de parte de hombres del país y fuera del país para que las cosas fueran distintas. En la guerrilla ja derrotada, el 27 de juny de 1973, el president Bordaberry dissol el Parlament i atorga el poder a l'exèrcit. Els partits polítics són perseguits i la població decreta 15 dies de vaga per protestar contra el cop d'estat. Els esperen 12 anys de dictadura. Este tiene que ser un museo que represente a todo aquel que resistió la dictadura. Sí. Aquí llegamos a la parte más realista. Hay fotografías sobre el penal de Libertad que fueron sacadas desde adentro y con celdas así de 2 cuchetas, con lo mínimo el biorce y el mate y algunas herramientas para trabajar. Y estos son los mamelucos. Los mamelucos, ¿no? Amb l'arribada de la dictadura, la tortura s'imposa com a sistema dins les presons, abarrotades de presos polítics. La picana es una descarga eléctrica de 220 volts que normalmente se descarga sobre los cuerpos húmedos. El caballete es de una inhumanidad brutal porque te sientan en una... Un caballete es un fierro sobre 2 patas. Abrí las piernas y más, y te pateaban las piernas para que te abriera más. Yo me rajo en cualquier momento, pensaba, y los brazos extendidos, y trompada bien, ¿eh? Y bueno, después se afinaron mucho, tener a la gente colgada, con los brazos atrás, estás ahí colgado, entonces te descoyuntas todo. La tortura va més enllà quan l'exèrcit aïlla 9 presos tupamaros. Cadascun d'ells viu durant 11 anys incomunicat i en condicions infrahumanes. Hubo oportunidades que estuvimos al borde de morirnos de hambre o de morirnos de sed. Bebimos nuestros orines, comimos cualquier cosa. Yo tuve 8 años sin leer un libro. Estuve 2 años sin bañarme, por ejemplo. No dejarte orinar, no dejarte defecar. Ya a las 12 de la noche y no tener nada para cubrirte. Un día se te olvidan de ponerte un colchón, te lo llevan al otro día. Es decir, una inseguridad permanente. Terminamos locos. Yo creo que nosotros en el año 78 estábamos locos los 9, ¿no? En particular, en el caso mío, yo adquirí asma en esos calabozos, me enfermé de asma y fotofobia, por lo tanto no podía dormir acostado, tenía que dormir sentado y pasaba todo el día sentado en el calabozo y como tenía fotofobia porque la luz eléctrica me lastimaba la visión, me ponía una venda y bueno, pasaba así todo el día, ¿no? Estaba loco. La tortura és especialment dura amb Toni Mas, fins al punt que es torna boig. Una persecució que també afecta als seus companys de cel·la. Ese hostigamiento, Antonio, fue durante prácticamente a lo largo de sus 13 años de cárcel. Y el desgaste no era en la relación con Antonio, sino era, uno llegaba a un momento que veías que vos también ibas camino a una locura, ¿no? En más de una oportunidad, estando Antonio en un buen periodo de medicación, él me decía a mí, Petizo, te estás enloqueciendo, Petizo. Él se invertían los roles. Tuvimos una serie de unos hostigamientos que hasta a mí en determinado momento me llegó a afectar, que yo me consideraba estable, ¿viste? Que era cuando venían a patear la puerta de noche, por ejemplo. Estás durmiendo, te patean la puerta, fíjate, una celda de 3x2 con
puerta de chapa, de doble chapa, que te den un botazo de afuera. Resuena todo, saltás en el aire, ¿viste? El primer gran estallido, me acuerdo que él salió de su celda porque no aguantó más, fue ahí cuando tuvo la primera explosión, y salió gritando Guardia Roja. Y después lo ataron con alambre. Y me decía, bueno, vení, dame un beso. Y yo le daba un beso al gallego y le ponía, yo qué sé, ¿querés agua? Y no sé qué. Y el gallego daba vueltas con que te quiero, por suerte, los compañeros, todo lo demás. Y cuando uno medio se ablandaba decía, Bolita, sacame los alambres. O sea, lo que quería era volver, digamos, a enfrentar a los milicos. No, 798. Sí. Síndic tenía un número más arriba. Cuando veo todo esto y pienso en tantas cosas, es como aquella asignatura que quedó pendiente, el que él pudiera regresar tranquilo, contento, a ver ese país que considero tan suyo, que fue tan suyo, ¿no? 35 anys després, encara sorgeix la pregunta: com és possible que un ésser humà pugui torturar-ne un altre durant 13 anys? El ser humano es una cloaca. Hay que tener el coraje de mirarla. Pero hay que recordar que las cloacas se pueden limpiar. Pero eso se hace con conciencia. No hay que ocultarlo. Y esa tendencia humana la llevamos adentro. Yo caí preso en el cuartel Florida en el año 73, un año después que había estado el gallego en el cuartel. Y estuve 6 meses en el cuartel. Yo cuando salí del penal tuve, no sé si le ha pasado a ustedes, pero por varios años cualquier ruido como que es una... Ahora que decís eso, un aporte científico-militar. Solicito oftalmólogo, hospital militar. Llego allá, me meten adentro de un consultorio, había un rubio. ¿Qué te pasa, flaco? Sin mirarme. Dice, bueno, mirá, yo leo y se me mueven las letras del libro y cosas. Y no puedo enfocar bien la mirada. Dice, ¿tuviste más de 60 días con capucha o venda? Sí. Tenés 0,5 astigmatismo. O sea, así agarró el cajón de cristales, agarró el 0,5, me lo puso. Mirá, era 0,5 astigmatismo. Lo tenía tabulado en el año 74, que 60 días de capucha te da 0,5 de astigmatismo. Es brutal. Es brutal. Experimentaban con nosotros. Hacían informes científicos. El gallego estuvo muy medicado durante muchos años. Y muy inyectado de cosas que nunca supimos. Cambiaban las autoridades del penal, cambiaban las guardias. Y la política de hostigamiento al gallego más y a esos otros compañeros era constante y continua. Es más, comentarios de los propios milicos y oficiales que reconocían eso. A este gallego lo vamos a sacar loco si sale vivo. Eso era así. A Mallorca, la família de Toni Mas comença a fer feina per tal de salvar-li la vida. El principi que jo tenia des de l'any 79-80, que per primera vegada vaig demanar la intervenció de sa majestat, va ser molt clara, que teníem un familiar que era espanyol i que estava en aquestes situacions i que aquestes situacions no són dignes de ser viscudes. La Casa Reial respon a la petició de Toni Mas i l'ambaixada comença a visitar a tots els presos polítics d'origen espanyol. L'encarregat d'aquestes visites és un altre mallorquí, Jorge Descallà. Yo lo encontré con una mirada ida, perdida,
I entonces li vaig dir una paraula mallorquí, li vaig dir bon dia, com està, m'agrada molt veure'te, una cosa així. Y creí ver en aquel momento pues una especie de resplandor, una lucecilla de inteligencia. Fue como un relámpago, fue una cosa muy momentánea, ¿no? Muy rápida, pero inmediatamente volvió otra vez él no contestó, y volvió otra vez a esta mirada perdida, mortecina, en fin, ausente completamente, ¿no? Toni Mas roman tancat a la presó quan Daniel Rey, que anys després serà gran amic seu, comença a trobar cadàvers a les platges uruguaianes. Són cossos que semblen procedir dels vols de la mort de l'Argentina. En Daniel era en aquell moment fotògraf de la Marina. Se trataba de hombres, mujeres también, que estaban atados con cuerdas de persianas y aparecieron dos cuerpos de dos compañeras que sí estaban un poco deformadas por el mar, pero había sido quemadas con soplete. Los pechos estaban calcinados y habían quemado su cabeza de tal manera que solamente quedaba el hueso puro y se veía la grasa derretida. Y después el cuerpo, por el resto, digamos, normal, ¿no? Y ahí las órdenes eran, digamos, disfrazar la causa de la muerte. El que en Daniel testifica és part de l'Operació Còndor, un pla dissenyat pels Estats Units i les dictadures llatinoamericanes, que va consistir en l'eliminació física de tots els opositors, encara que mai no haguessin pertangut a cap grup guerriller. Aquí hay parte del archivo de cuestiones hechas para las Naciones Unidas sobre lo que ha pasado en los últimos 30 años con respecto a los muertos, los desaparecidos. Y bueno, en Uruguay censuraron este documento porque no hay interés político. No hay interés político para denunciar la violación de derechos, la violación sistemática de derechos humanos en Uruguay. Podría haber un pacto de silencio. En los militares sin duda, y cada vez que concurren al juzgado, bueno, no recuerdan, no saben, no admiten y derechamente, por decirlo de alguna forma, desconocen que existió terrorismo de Estado, desconocen que existió tortura y niegan haber participado en los hechos. Y por parte de sectores de izquierda que podrían aportar elementos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, tampoco lo hacen. Bienvenida. Els familiars de les víctimes tenen la possibilitat de reclamar els seus drets a la Comissió de Drets Humans del Parlament. Una via no judicial que no té conseqüències penals. Mi nombre es Maris Schitt y me acompaña en esta ocasión la doctora Pilar Elordoy, patrocinante de la causa por el homicidio de mi padre, Nuble Schitt. En la madrugada del 22 de octubre desperté con los golpes que parecían derribar la puerta. 6 personas armadas entran a la casa. En el operativo encapuchan y esposan a mi padre. El día 15 sacan a los detenidos en fila a un espacio abierto al fondo del cuartel. Soldados armados marcan el límite. En esa instancia muere de un infarto cardíaco provocado por las severas sesiones de torturas y las malas condiciones de reclusión. Tenía 47 años. Con el mayor de los respetos, les solicito a ustedes, humildemente, pero con firmeza y convicción,
que la justicia llame a declarar a los mandos medios, que aunque estén amparados por la ley de caducidad, igualmente pueden ser citados como testigos, que aparezcan, se abran, desarchiven y desclasifiquen todos los archivos de la dictadura. Es hora de asegurar el derecho a todos los ciudadanos de acceder a los documentos de la represión. Muchas gracias por todo. Mucha suerte. Yo sé que estoy nerviosa, pero bueno. Hola, muerto. Salud y anarquía. Te llamo para invitarte a un café, para charlar un poco. Cuando yo conocí a Gallego, o sea, unos 15 años antes de su muerte, era personalmente una persona tranquila y con un espíritu muy inquieto. Me impactó muchísimo su pacifismo y su humanidad. Eso me impactó terriblemente. Porque todos somos pacifistas, pero ninguno le metimos un par de tiros a un par de fascistas, y él sí lo hizo. Dime una cosa. ¿Cuántos años tenés de exilio? ¡Oh! Un montón. Mirá, perdí la cuenta, ¿vos sabés? Llegué escapado del Plan Cóndor. Tuve suerte. Prácticamente mi vida se hizo acá, es decir, y mis raíces quedaron allá. Tengo un poquito de sangre yoruba y después la cabeza plantada acá. Yo llevo ahora 28, 29 años. Sí. El temor que yo tengo es que toda aquella vivencia de mi juventud, aquella lucha del año 60, aquellas barricadas, aquellos ideales que se pierdan ahora en este mundo. Y es un poco la contradicción que yo tengo en mi vida, ¿no? Yo creo que Tony debe haber tenido el mismo problema, ¿no? Después de haber estado preso. Estábamos juntos acá en Ámsterdam. Salimos caminando como a las 4 de la mañana. Era un día precioso de verano. Y ya estaba el sol saliendo. Y él me dijo: gordo, la próxima revolución tiene que costarme los muertos. La noche en Montevideo está tranquila y no está. Se están fugando los tupas uno a uno del penal. Penal de Punta Carretas, con muros altos de piedra, custodiado por soldados, todos armados a guerra. De la muerte al opresor, guerrilla en la oscuridad, guerrilla a la luz del sol, guerra en la profundidad. La profundidad los mira, uno a uno por pasar, codo a codo, pie, con rumbo a la libertad. ¿De dónde sacaste ese tema? Mirá, eso lo saqué de Punta Carretas. ¿De la cárcel? De la cárcel. Un poco, esa fue la fuga donde se escapó Tony. Genial, genial. Esta canción se la debemos a él. Que sea por él. Bueno. Salud. Novembre de 1983. Ciutadans i polítics es concentren a la plaça de l'Obelisc per reclamar la fi de la dictadura. Fa només 3 anys que el poble va dir no en un referèndum amb el qual els militars volien legitimar el seu règim.
Exèrcit i polítics pacten una sortida i, al 1984, es tornen a celebrar eleccions democràtiques. De tota manera, a alguns dirigents no se'ls permet presentar-se. Finalment, Julio María Sanguinetti, del Partit Colorado, guanya les eleccions. Tenemos lo más grande. El presidente Sanguinetti jugó un papel muy importante en la salida democrática y creo al mismo tiempo que se le pueden hacer críticas. En particular, creo que su manejo del tema de los derechos humanos fue malo. Confundió la imposibilidad política en un contexto dado de juzgar a quienes habían cometido violaciones de los derechos humanos con la negativa a generar información sobre lo que había pasado e informar a la sociedad sobre los crímenes que se habían cometido. Y creo que eso fue un grave error. El govern de Sanguinetti va aprovar la llei de caducitat, que impedeix que es jutgin els delictes comesos per militars i policia durant la dictadura. Avui, l'autobús de la Coordinadora de Ciutadans contra la Llei ha començat a recórrer el país per recollir signatures que l'anul·lin. ¿Ya firmó contra la ley de caducidad usted? ¿No firma nunca? Malgrat la llei, juristes com la fiscal Mirta Guiance han aconseguit enviar a presó el darrer president de la dictadura, Gregorio Álvarez, i els torturadors Nino Gavazzo i Gilberto Vázquez. Bordaberry també ha estat processat i compleix condemna a casa seva. Però la paradoxa per a molts és que el govern actual del Frente Amplio, on hi ha membres ex-tupamaros, no hagi anul·lat la llei. El MLN tiene una lógica de la guerra, como que nosotros fuimos guerreros, peleamos, perdimos y ya está. El MLN no tiene prácticamente desaparecidos, pero creo que el problema no es de ellos, no es un problema que el MLN pueda o no disponer, sino que es de la sociedad toda, ¿no? L'exèrcit va jutjar més de 4.900 persones i en va detenir sense processament 3.500 més. Oficialment, hi ha 157 uruguaians desapareguts i 20 infants van ser segrestats. Març de 1985. El govern democràtic decreta l'amnistia pels presos polítics. La gente nos fue a buscar a las puertas de las cárceles. Entonces nos subieron en unos autos y nos iban dejando en las casas de las familias. Entonces desparramaron, porque en todos los barrios había una movilización. Bueno, lo primero que a la ventana a gritar, somos los tupas, que la gente miraba asombrada. Los presos comunes pasaron una radio y estaban escuchando el reportaje que hacían en la calle. Y en eso oigo uno que dice, era mi hijo, este que vino ahí conmigo, que viene, no, por mi padre, esto,
El dia després de sortir, els tupamaros ja comencen a reunir-se per decidir què fer en la seva organització. Finalment, opten per incorporar-se al sistema democràtic. Venimos o salimos a la calle nosotros con un ánimo de paz, con el ánimo de trabajar intensamente en el marco de la legalidad vigente, sin entrar en ningún tipo de provocación. Nosotros apostamos a la paz y postulamos la vida. Amb la salut afablida després d'anys de tortures, Toni Mas és alliberat. Yo tengo dos patrias para mí, o dos residencias naturales, que son Uruguay, que conozco, y España, que nací, que me vio nacer igual. Entonces quiero mantener eso. Ahora, personalmente le digo, si empiezan, digamos, las bandas fascistas o los escuadrones a actuar así, soy el primero que me refugio en algún lado y me voy, digamos, porque, digamos, o si no, que venga y le digo, bueno, péguenme una ráfaga de ametralladora, pero no me lleve más preso. Toni Mas té por de represàlies i necessita trobar l'estabilitat mental. Tot això el du a prendre una decisió difícil: abandonar l'Uruguai i tornar a Mallorca. Tot d'una acabada vegada l'avió, que ja el meu germà feia a l'aeroport, en aquell moment vàrem anar a esperar-lo a l'escalinata i tot d'una cada vegada la primera paraula va ser que muntanyes més bonites. Amb el temps, Toni Mas es recupera, troba feina i es dedica a una de les seves aficions, la poesia. Però les seqüeles de la tortura tornen a aparèixer. Ell va ser lliure, que va estar condicionat a qualque moment per la seva malaltia, sí, però que va passar temporades en sos que va disfrutar, en sos que va fer feina, en sos que va tenir una vida normalitzada, va anar a cotxe, va conduir, va tenir moto, va disfrutar moltíssim d'aquella vida que li va preparar per ser a Mallorca, per favor. Se sabía que estaba aquí y, bueno, entre uruguayos siempre se corría la voz, ¿no? El gallego más está aquí, el gallego más está aquí. Els artistes plàstics Lino Cabrera i Homero García van ser grans amics de Toni Mas. En aquell temps, en Toni feia feina a la recollida de fens de Calvià. Però també es va dedicar a l'art i va arribar a publicar una revista, Gafas Oscures. Toni era una persona inteligente, muy lúcida. Le gustaba mucho meterse en la vida de la gente, entender, tratar de... Yo pienso que todo eso tendría origen en el largo periodo que vivió él detenido, ¿no? Creo que intentó apresurar, que a beber, digamos, a grandes tragos todo un periodo de sed que había pasado. Y eso un poco creo que marcaba su manera de ser, su personalidad. Tenía momentos brillantes de mucha simpatía y te reías mucho con él. Así como tenía los momentos malos también, que era tremendo, ¿no? Pero los momentos buenos de él eran muy, muy agradables de vivirlos, ¿no? Pero claro, yo no... La enfermedad se fue cada vez haciendo más... haciendo dueña de él. Quan ell no estava bé, sempre retornava i sempre pensava que segons quines persones que podria estar de vora ell eren les persones que l'havien torturat o que l'havien tingut tancat o que l'havien deixat anar. Ya empezaron los ingresos en el psiquiátrico, ¿no? Que eso era bastante malo de... Y claro, te va te vas implicando de una manera que yo al final termino casi contagiado
de esa situación, ¿no? Yo no aguanté. Yo en el último tramo de la carrera esta me salí porque yo no podía más. Eleccions uruguaianes de 2004. El Frente Amplio guanya i el socialista Tabaré Vázquez arriba a la presidència del govern. Per primera vegada, antics membres de la guerrilla pugen al poder. Una decisió que genera veus a favor i en contra dins l'MLN. Cuando miro hoy funcionar el Parlamento, donde hay tantos compañeros que sufrieron, que tienen los mismos muertos que tengo yo, que pasaron las mismas penurias en las cárceles, yo me pregunto por qué cambiaron de óptica. Cuando uno le dice a los compañeros, pero escúchame, ¿para qué pasamos 20 años, 13 años en cana? Y los compañeros que murieron, y te dicen, mira, no hay posibilidades de hacer otra cosa, tenemos que mejorar esto ahora. Entonces, yo no me permito de ninguna manera hacer un juicio descalificador sobre esos compañeros que están haciendo. Porque no se entrega la vida sola en una esquina con un fusil o en un gesto heroico. La vida también se entrega minuto a minuto, haciendo servir nuestra vida a la causa de la gente. Esta es la actitud revolucionaria hoy. La seva mort va ser una mort sobtada, va ser una mort de cop, però realment va ser la mort que ell se mereixia. Una mort sense patir. Dio una batalla por la liberación de América Latina, siendo que él era mallorquín. Él me decía que él era uruguayo, que él había dado la lucha por Uruguay, por la liberación en Uruguay, por la revolución socialista en Latinoamérica. Se sentía un latinoamericano. A mí Uruguay no me debe nada. Yo lo que di, lo di y con mi hermano, lo dimos con cariño y con afecto y nos criamos ahí. Al contrario, si tuviéramos que dar nosotros, somos nosotros los que tenemos que dar a ellos, que nos brindaron el agasajo de estar ahí, criarnos ahí. Realment a Mallorca hi haurà molta de gent que li costarà molt entendre, veurem amb aquell fet d'aquest lot i és perquè va fer aquestes coses i és perquè va fer això i és perquè va evolucionar i és perquè va tornar, fins i tot, si m'apures. Jo l'únic que puc dir és que estic completament orgullós de que hagi estat el meu cosí. Me felicito de haber conocido a ese compañero y me felicito también de que lo haya acogido su tierra natal. Le diría a los españoles que supo ser un pueblo tan valiente que no olviden nunca la memoria, que los va a ayudar de futuro. Me va deixar la impronta de que si qualque cosa bona feies, era tot el que feies en pro dels altres, no? I crec que estic seguint un poc conseqüent en tot el que ell me va portar, no? I penso que me va ajudar moltíssim a créixer com a persona, que jo era una Margalida antes d'Antoni Mas i som una Margalida després d'Antoni Mas.